Bendiciones, amados hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio nuevamente estar con ustedes en este espacio especial de discipulado. Le doy gracias a nuestro Señor primeramente y a mi pastor Mario Barrios por permitirme este tiempo y compartir su púlpito para que juntos podamos aprender más de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quisiera por favor que ahí donde está me acompañe a una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, mi buen Dios, porque nos permites reunirnos a través de estos medios virtuales, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de los aires, que tomes el control aún, Señor, de los medios, del internet, de la tecnología detrás de cámaras, Padre, en el nombre de Jesús, para que tu palabra llegue hasta donde tiene que llegar y cause el efecto por el cual ha sido enviada, Señor, en esta hora. Toma el control de los ambientes, de los hogares, quita todo distractor, Señor, todo estorbo, Señor, para recibir tu palabra. Nos ponemos en tus manos, declarando libre los aires en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, papito lindo. Amén y amén. Gloria a Dios, amados hermanos, bienvenidos nuevamente. Como les decía, es un privilegio en este tiempo precioso de discipulado poder compartir con cada uno de ustedes. Esta noche quisiera compartir un tema que le hemos titulado Eventos antes del fin. ¿Por qué le hemos puesto así? Quisiera hacer una recapitulación de algunos temas importantes que nos ha enseñado nuestro apóstol, nuestro pastor, y que se han estado dando en este tiempo y que es importante que la iglesia comprenda. Más que todo, el deseo de mi corazón es que comprendamos una línea de tiempo de cómo se van a ir dando estos eventos, cuáles van primero, cuáles van después, para que no nos confundamos como lo dice la palabra del Señor. Una advertencia que me gustaría hacer en esta oportunidad es que estamos viviendo tiempos delicados y que definitivamente tenemos que ser cristianos de Biblia, cristianos que se instruyen, cristianos que leen la palabra y que toman ese manual de vida en serio. En el último tiempo, amados hermanos, el amor va a estar íntimamente ligado con la revelación. Tenemos que amar a Dios para que Él se nos revele, así como se le reveló a Daniel, así como en aquel tiempo precioso de Daniel vino una revelación extraordinaria porque Daniel amaba al Señor. Se recuerda que cuando lo habían tirado al foso de los leones, llega el rey y le dice: Daniel, el rey, el Dios a quien tú sirves, ¿te habrá salvado? Entonces ciertamente lo salvó. Estamos viviendo un tiempo en el cual la revelación tiene que venir y tenemos que vivir por esa revelación, pero tiene que tener una intimidad con el amor que le tenemos al Señor. En este tiempo Dios va a levantar esos Danieles que no van a tener temor de hablar la verdad. Estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Y oiga bien, la advertencia sería, así como aquellas letras que salen peligro, ¿verdad? La advertencia es: estamos viviendo tiempos peligrosos en los cuales no podemos caminar sin revelación. Amén. Estamos ya en la recta final de la iglesia sobre la tierra y tenemos que pedirle al Señor en su misericordia esa revelación día a día. Entonces, usted sabe que la palabra nos deja ver muchos acontecimientos que se van a dar en estos tiempos finales. Algunos ya están en desarrollo, otros se están empezando a dar y otros se vislumbran ya en el horizonte. Quisiera, para empezar esta noche, llevarlo al libro de Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Vamos a leer los 3 primeros versículos y después nos vamos a concentrar en el 3. Segunda de Tesalonicenses 2:1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, gloria a Dios. Platiquemos un poquito en este versículo, lo vamos a dejar un momentito ahí en pantalla para que usted tome nota. Hay varias palabras que hemos subrayado en este verso porque son las que quiero que veamos que son acontecimientos que se dan en diferentes tiempos. No todos son juntos, pero sí unos a veces preceden a otros. Por ejemplo, cuando vemos en el versículo 1 dice: respecto a la venida, ¿ok? Venida de nuestro Señor Jesucristo. Mire que está hablando de la venida del Señor. Esa palabra venida es la palabra parusía, que es la palabra griega 39:18, que significa el advenimiento, venida o venida final de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien,
Mire pues, por un lado dice venida, pero por el otro dice, y a nuestra reunión con Él. Esta palabra reunión que también le subrayamos ahí es la palabra episunagoge. La palabra episunagoge que significa congregarse, reunirse, colección completa también significa. Y es curioso que esta palabra episunagoge solo está 2 veces en la Biblia. Una en este versículo de 2 Tesalonicenses y la otra donde Pablo dice, y no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Cuando Pablo dice también, no dejando de congregarse, utiliza esta palabra episunagoge, no dejando de episunagoge como algunos tienen por costumbre. De ahí empezamos a entrelazar entonces que la iglesia novia, la iglesia que va a estar en la parusía, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, es una iglesia que se episunagoge, es una iglesia que se congrega. Oiga bien, principios preciosos que estamos empezando a ver aquí de los acontecimientos. La iglesia que se va a presentar en esa parusía de nuestro Señor, es la iglesia que se congrega. La iglesia novia tiene que tener como característica que se congrega. Ahora mismo nos estamos congregando de forma virtual, pero lo estamos haciendo. Y presencialmente también tenemos nuestros diferentes servicios durante las reuniones de fin de semana. Entonces, la iglesia tiene que estar activa, tiene que estar atenta. La iglesia que se va es una iglesia que está conectada con las cosas del Señor. Luego vemos en el versículo 2 que dice, no seáis sacudidos tan fácilmente en vuestro modo de pensar. Oiga bien, aquí hay advertencias. Tenemos que cuidar en el último tiempo el modo de pensar, porque ahí va a ser donde el enemigo ataque. Ni os alarméis. Esta palabra alarméis es la palabra turbación del griego 2360, que significa lamentar, clamor, turbarse, aterrarse. Viene también relacionada con un miedo, no temor, sino un miedo extremo. Entonces, cuando vemos acá, está relacionando que en el último tiempo mucha gente va a ser sacudida en su forma de pensar y se va a turbar. Ojo acá. Entonces viene una serie de acontecimientos. Luego vemos que dice en el versículo 3, siempre en el 2, en el sentido dice de que el día del Señor ha llegado. Aquí quisiera hacer una pausa. El día del Señor. ¿Qué es para ti el día del Señor? ¿Qué concepto tú tienes del día del Señor? Porque acá es donde muchos a veces, pues por falta de conocimiento, podríamos confundirnos acerca de qué es el día del Señor. En resumen, cuando la Biblia dice el día del Señor, es el día grande y temible del Señor, se está refiriendo al día del Señor como la gran tribulación, día nublado, día de lobreguez, es un día malo, no es un día bueno. El día del Señor habla de la ira del Señor, de la semana 70 de Daniel, de la venganza del Señor, de lo que va a suceder a la tierra. Entonces, cuando hablamos de día del Señor, oiga bien, no confundamos los conceptos. No es lo mismo el día del Señor, no es lo mismo la venida del Señor y no es lo mismo la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde todo ojo le verá. Hay acontecimientos que tienen diferentes nombres, a veces se parecen, y lo que es el deseo del corazón del Señor es que no nos confundamos, que tengamos bien claro cómo vamos en esa línea escatológica del tiempo. Porque yo siempre le digo a los hermanos, si usted sale a la puerta de su casa y no sabe a dónde va, pues toma cualquier bus, si va para la derecha o si va para la izquierda. Pero si usted sabe a dónde va a esperar el que lo lleve adecuadamente al lugar a donde va. Entonces, cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios, conocemos de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos a tomar las decisiones correctas y vamos a seguir el camino de la santidad que Dios ha dejado para su pueblo. Entonces, en el sentido dice que nadie os engañe, que nadie os turbe, que nadie cambie la forma de pensar, porque el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y aquí empieza a poner acontecimientos que se van a dar antes del día del Señor, porque el día del Señor no vendrá sin que primero venga, número 1, la apostasía, y número 2, sea revelado el hombre de pecado o hijo de perdición. Apostatar, mire lo que significa apostatar. Apostatar significa deserción de la verdad. Apostatar también significa divorcio. Tremendo, ¿eh? Apostasía o apostatar significa divorcio, quiere decir separación de Dios. La iglesia es la novia, el hijo, el novio, separación. Apostatar es una separación, dejar de seguir a Jesucristo. Entonces, antes del día grande y temible del Señor, se va a dar la apostasía.
Y después de la apostasía seguido va a ser revelado, dice, el hombre de pecado, llámese entonces anticristo, el hijo de perdición, el que ya viene designado para esa función. Entonces, aquí, si se dan cuenta, hay muchos acontecimientos que se dan en diferentes tiempos cronológicamente hablando. Vamos a tratar de hacer una lista de estos acontecimientos a continuación para tratar de ver más o menos el orden cronológico. Después vamos a tratar de poner una grafiquita y vamos a ir entendiendo cómo se van a ir dando estos acontecimientos, pero los vamos a estudiar también un poquito uno a uno para que entendamos dónde estamos y que podamos también en el nombre de Jesús estar apercibidos. En el mundo hay un dicho que dice, bajo aviso no hay engaño, ¿verdad? Y yo creo que podría decir en esta oportunidad que el Señor perdona el tiempo de ignorancia, pero cuando a nosotros ya ha venido el conocimiento, entonces ya no podemos alegar ignorancia, ya no podemos decir es que yo no sabía, es que yo no conocía estas situaciones. Y es responsabilidad de nosotros los ministros entregar la verdad, entregar la palabra, porque dice que el centinela que no da la voz de alerta, entonces será responsable de la sangre de aquellos que puedan morir, refiriéndose a una muerte espiritual. Pero hoy el Señor permite que seamos alertados de cómo están pasando las situaciones, los tiempos, cómo se están moviendo, para que nosotros sepamos vivir y caminar esta preciosa carrera que nos tocó en este último tiempo. Entonces, más o menos quedaría así, el orden cronológico. Primero, algo que nuestro apóstol ha denominado como que el anti-arrepentimiento o ventana de Overton, que va a ser el cambio en la forma de pensar de la gente. ¿Se recuerda que decía ahí 2 Tesalonicenses que no nos dejemos turbar, que no nos dejemos cambiar en nuestra forma de pensar? Entonces lo primero que va a venir a hacer el enemigo es tratar de cambiar con herejías y blasfemias la forma de pensar, para luego traer turbación al corazón y a la mente de los hombres. Y con esa turbación entonces provocar la apostasía generalizada, o sea que la gente se aleje de Dios, que deje de creer en Dios al estar turbada, angustiada, con un pensamiento cambiado. La va a tratar de sacar de las cosas de Dios. Luego se va a manifestar el anticristo, porque va a ser preparada toda una generación de apóstatas, toda una generación blasfema, toda una generación que no teme a Dios, para que de ahí se levante un líder mundial que va a ser el anticristo. Luego, en ese orden de tiempo, viene la parusía. ¿Se acuerda que decía en 2 Tesalonicenses, leímos, y respecto a la venida del Señor y a nuestra reunión con Él, y respecto a la parusía de nuestro Señor y a vuestra episunagoge? Entonces, vemos que después de que se manifiesta el anticristo, la iglesia todavía ve quién es, pero viene el Señor Jesús y se lleva a su iglesia. Arrebatamiento o bimá de Cristo, que va a ser el tribunal de Cristo. Y luego viene el día del Señor, que es la gran tribulación. Este es el orden cronológico que tienen los acontecimientos, empezando, si se dan cuenta, con lo que hemos llamado, bueno, no lo hemos nosotros llamado así, sino que es un concepto que se llama ventana de Overton, que lo que hace es cambiar la forma de pensar de las personas, de tal forma que algo que parecía imposible se empieza a transmitir hasta que se hace popular, y eso popular entonces ya se vuelve una moda, y muchas veces hasta se intenta introducir en la ley para que se vuelva algo legal. De tal forma que se va a cumplir lo que decía el profeta Isaías, que vendrá una generación lamentable que no sabrá distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, porque no tendrán el discernimiento para saber entre el bien y el mal. Y eso es lo que está formando al día de hoy. Y aquí es donde quisiera que pongamos atención, porque esto de la ventana de Overton lo trabaja el enemigo a través de herejías, blasfemias, y lo que está formando es un antiarrepentimiento en el corazón de los hombres. O sea que el arrepentimiento es cambio en nuestra forma de pensar para pensar como piensa nuestro Dios. Pero el antiarrepentimiento, o lo que está haciendo toda esta adoctrinamiento de los medios de comunicación, es hacer que la gente piense de acuerdo al mundo, hacer que la gente acepte las cosas que son pecado, las cosas que son blasfemia, las cosas que son abominación, que son anatema a Dios, y que las acepte como algo normal. Ah, sí, eso ya es normal. Entonces, de tal forma que hoy día hay situaciones que usted ha visto que ya parecen normales, y que incluso esos pecados los están queriendo llevar hasta hacer leyes,
hasta hacer leyes en los congresos de los diferentes países, porque entonces ya se ha transformado en una forma de pensar que se quiere legalizar. Wow, esto del cambio en la forma de pensar es un trabajo sutil del enemigo que no es de ahora, viene desde hace mucho tiempo, pero que se está, óigame bien, reforzando en este último tiempo. Yo platicaba con mi hijo pequeñito tiene 10 años, y platicábamos, ¿verdad? Nos poníamos a platicar acerca de, bueno, ¿qué estás viendo en las redes? ¿Qué estás viendo en tus diferentes redes? No digo nombres, ¿verdad? Pero hay muchas redes. Y entonces me contaba él que ya hay algunos influencers que con corta edad, como la de él o menos incluso, ya se declaran con algunas tendencias en su corazón de sus preferencias sexuales que no son de acuerdo a su naturaleza. Ya se declaran ellos a favor de movimientos antinaturales también, que no van conforme al deseo del corazón de Dios a su corta edad, y que están influenciando a un montón, a miles o millones también de niños, de jovencitas, de jóvenes que están siguiéndoles. Imagínense lo que está pasando. Entonces esta es la ventana de Overton, esta es la herejía y la blasfemia en función que está llevando a toda una generación a apostatar, a ya no creer en nuestro Señor Jesús. Que Jehová reprenda al diablo. Por eso es importantísimo, y le decía al principio, este tiempo es para los que tenemos que ir de la mano de la doctrina. Tenemos que tener la espada, tenemos que tener la palabra, tenemos que leer la Biblia, tenemos que buscar la verdad en el nombre de Jesús. No podemos enfrentar este último tiempo sin doctrina, no podemos enfrentar este último tiempo sin conocimiento. Tenemos que meternos, hermano amado, hermana amada, en las cosas del Señor. Ya no podemos ser cristianos light, como dice mi pastor, ¿verdad? O cristianos así solo de domingo. Tenemos, no solo es venir a marcar tarjeta a la iglesia, tenemos que buscar al Señor en espíritu y en verdad para vivir entonces guardando nuestra fe hasta la venida de nuestro Señor. Porque si se dan cuenta, viene la turbación a partir de esta ventana de Overton, del cambio de los pensamientos, viene el anticristo, viene la apostasía y luego viene la parucía de nuestro Señor Jesús. Pero muchos se van a quedar porque todos los acontecimientos adversos están un poco antes de la parucía del Señor. Entonces, de alguna forma dice la palabra que hasta los escogidos tratarán de ser engañados. Entonces, cuando hablamos de herejía, en 2 de Pedro 2:1 dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. La herejía entonces es una verdad a medias, o bien es una mentira respecto al evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está tratando de inculcar hoy esta generación malvada a través de los diferentes medios de comunicación, a través de todo lo que llega a nosotros. Entonces, definitivamente, otra de las traducciones de herejía es secta, desunión o disensión. Donde hay un espíritu de desunión, donde hay un espíritu de apartarse, donde se hacen grupos, donde se hacen sectas, eso no es de Dios. Estamos viviendo el último tiempo precioso que nos tocó vivir como iglesia sobre la tierra. Debemos buscar la unidad en el espíritu, dice, en el vínculo de paz, buscando la unidad, la perfección. Tenemos que procurar esa unidad y esa nos la va a dar la palabra, metiéndonos en la palabra. Ahí va a estar la revelación en medio de la palabra y el espíritu va a ser el que nos va a guiar. Entonces, estas herejías destructoras son las que están desviando a mucha gente e incluso han salido un montón de religiones. Pero ¿cuál va a ser la clave? Todo aquello que le quite la deidad, que le quite el señorío a nuestro Señor Jesús, es un anticristo. Todo lo que está en contra de Jesús es anti es estar en contra, anticristo. Todo lo que va en contra de Jesús. Ok, sí, reconocemos a Jesús como un gran profeta, pero no es Dios. Oh, eso es anticristo. Reconocemos a Jesús, pero como un gran sabio, pero solo fue histórico. Eso no es de Dios. Eso es anticristo. Ojo, cuando vienen las herejías, todos los pensamientos, las corrientes, las doctrinas, todas esas ideas, donde muchos incluso influencers dicen, oh sí, la Biblia es un hermoso libro histórico, es como un gran libro de cuentos, que Jehová reprenda al diablo, le quita la deidad, la divinidad a nuestro Señor Jesús, anticristo. Y ese es el pensamiento que viene, y eso es lo que se está regando a través de los medios. Por eso bendecimos el nombre del Señor que nos permite esos espacios para poder predicar su bendita palabra y en la medida de lo posible compartir lo que el Señor
de gracia nos ha dado. Luego de la herejía, oiga bien, viene la blasfemia. Porque entonces, cuando se escuchan cosas, mentiras o verdades a medias, luego se hablan cosas o se maldice con nuestra boca. Mateo 12:31 dice: por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces vemos ahora que de pronto, hermano amado, hermana amada, quien nos estés sintonizando, empieza uno a ver cómo a través de películas, a través de series, a través de un montón de cosas que están llegando a nosotros, se empieza a blasfemar contra el Señor. Claramente personajes, influencers, como les decía, empiezan a maldecir al Señor, a manifestar el odio que le tienen a Dios, y están transmitiendo eso a miles de personas. Entonces vemos ahí que después de las mentiras, las herejías, viene la blasfemia. La blasfemia es maldecir. Blasfemar es maldecir. Blasfemar es maldición, maledicencia, específicamente contra Dios. También significa vilipendio, vitupelio, hablar mal de. Entonces, cuando se blasfema, se está maldiciendo el nombre del Señor. Y eso está sucediendo. Eso está sucediendo y ya se empieza a dar muy frecuente, como les repito. Y entonces eso se va a empezar a marcar como algo normal. Y es ofensivo. Para los que amamos al Señor es ofensivo. Yo bendigo al Señor, bendigo a mi esposa porque ella tiene mucho discernimiento cuando estamos a veces viendo una serie, una película, o ni siquiera las hemos empezado a ver o vamos a entrar a algún lugar, para discernir los ambientes, para discernir lo que vamos a ver, a consumir. Y eso debe de vivir en nosotros como creyentes, el discernimiento del bien y del mal. Que Dios nos guarde de ofender al Señor o de blasfemar contra Él, o de ser partícipes de aquellos que lo están haciendo y aplaudirles. Que Dios nos guarde en el nombre de Jesús. Porque entonces, mire, pues vino primero la herejía, que es una mentira, una verdad a medias. Oh, sí, creemos en Jesús como un gran profeta. Luego empiezan a blasfemar, a maldecir al Señor. Yo no creo en Dios, etc. Y luego de esto, entonces ya viene la apostasía. Apostatar es la palabra apostatón, que significa, del griego 868, separar algo. Específicamente dice carta de divorcio. Ahí lo tiene usted en pantalla. Entonces, griego 868, apostatar, carta de divorcio, es negar la fe. Hubo una apostasía reversible a la manera de Pedro, que negó 3 veces al Señor, pero después el Señor lo restaura y 3 veces le dice: Pedro, ¿me amas? Tequeo, le dijo. Pedro, ¿me amas? Tequeo, Señor. No llegó a decirle le amaba, pero llegó a decirle que le quería. Bueno, apacienta a mis ovejas. Precioso, el Señor lo restauró, lo amó, lo restauró, porque Pedro se arrepintió. Pero Judas fue una apostasía irreversible, que no se arrepintió, sino sintió remordimiento y se suicidó. Entonces esa apostasía no tuvo perdón. Y el problema con la apostasía, amados hermanos, es que se empieza con la ignorancia. La ignorancia a la verdad, de meter también un montón de basura a nuestros pensamientos para luego hablar de eso y entonces luego llegar a maldecir el nombre del Señor y separarnos de la fe creyendo en doctrinas de error, terminando en negando la fe. Y todo eso por ignorar la verdad. Por eso dice: por cuanto rechazaste mi conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio y me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. Amados hermanos, es muy importante y ahora cobra mucho más vigencia el que nos interesemos en las verdades del Señor. Ya no es algo exclusivo de los predicadores o de los 5 ministerios el hecho de estar estudiando. Gloria a Dios que nos da ese privilegio hermoso para poderlo compartir, pero ahora los sacerdotes de casa, tú que estás en tu casa, tú que estás en tu trabajo, tú que estás con tu familia, y todos, jóvenes, niños, todos tenemos la obligación, pero más que obligación, la necesidad de poder entender y escudriñar las Escrituras para no perdernos en un mundo que está perdido y contaminado. Solo la verdadera y bendita palabra del Señor y la revelación a través de su Espíritu nos va a ayudar a mantenernos en la línea de la verdad, amados hermanos. Porque yo lamento como muchos, incluso muchos que a veces compartieron con nosotros, cercanos en la misma congregación, se fueron tras doctrinas de error que los han llevado a otros caminos. Tanto acá en la congregación yo he visto gente que se alejó del Señor, no precisamente que se haya alejado, sino que
dejó de perseverar en la verdad. Y yo lo he reconocido que cuando la gente tiene problemas de autoridad, problemas con su cobertura, a veces el enemigo aprovecha eso para introducir herejías ahí, doctrinas de error que al final terminan apostatando y siguiendo otras doctrinas erróneas, hermano. Y ha sucedido con gente que estaba metida con el Señor, que de pronto en algún momento dejó de perseverar. Y esto es tremendo porque, como lo dice la palabra, aún los escogidos tratarán de ser engañados por el enemigo. Que Jehová reprenda al diablo, hermano. Yo le pido a Dios que jamás ser engañado, no que seamos perfectos como decía el apóstol Pablo, pero proseguimos hacia la meta, que caminemos en el deseo del Señor, que indaguemos en lo que Él quiere para nosotros, que de verdad cuando tú abras tu Biblia, cuando busques en la iglesia al Señor, lo busques en espíritu y en verdad, porque quieres conocer su secreto, porque quieres conocer su voluntad, porque quieres caminar conforme a su verdad. ¿Cuántos dicen amén ahí donde están en su casa? Entonces, mire, 1 Timoteo 4:1 resume lo que está pasando o lo que va a estar sucediendo en este tiempo final. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán a la fe. Ya dijimos que apostatar es divorcio. Prestando atención a espíritus engañadores, oiga bien, y doctrinas de demonios. O sea que hay doctrinas erróneas, hay 13 doctrinas de demonios, doctrina de Jezabel, doctrina de Balaam, doctrina de demonios, doctrina de Nicolaitas, y hay un montón de doctrinas erróneas. Pero entonces el problema es que se preste atención a estas doctrinas y se apostate a la fe, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Aquí vuelvo a la carga. Cuando alguien no reconoce autoridad y tiene problemas con su cobertura, no reconoce pastor, anda suelto como llanero solitario, entonces es fácil que estos hipócritas mentirosos, dice que tienen cauterizada la conciencia, introduzcan estas doctrinas de demonios, estas herejías, blasfemias, hasta que hacen que apostate la gente. Entonces, ojo acá, amados hermanos, sometámonos a la autoridad. Y dice el Señor que Él dejó la poderosa mano de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para cubrir a su iglesia. Esa es la extensión de su autoridad en la tierra. Tenemos que someternos a autoridad. Eso es el éxito del cristiano, amado hermano, para no desviarse a doctrinas erróneas. Porque dice que una de las doctrinas que van a darse en el tiempo final, y ya se dan, dice, estas doctrinas prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Ya no se va a poder comer usted sus chicharroncitos con su tortillita y su gaseosa bien sabrosa, porque hay, por lo menos ahí mencioné 3 religiones que se lo impedirían. Y hay otras que dice que impedirán casarse. Dice. El que tenga oídos que oiga, como dice la palabra. ¿Qué religiones impiden casarse? ¿Qué religiones prohíben algunos alimentos, etcétera? Entonces, esas son doctrinas de demonios, doctrinas de error. Incluso si usted va a ver en estas doctrinas, la mayor parte de ellas no reconoce la deidad de Cristo, sino lo reconoce solo como otro hombre iluminado, como otro profeta, como otro gran hombre que estuvo sobre la tierra. Entonces, cuando vamos viendo todo esto, nos damos cuenta de lo tremendo que es el tener cobertura, el tener guianza, el tener pastor, el ser, por eso la palabra ser pastoreados, ser guiados, ¿verdad? Por la verdad. El deseo del Señor es salvarnos, el deseo del Señor es que ninguno se pierda. Y ese va a ser el deseo de tus pastores, ese va a ser el deseo de nuestros pastores, es el deseo del corazón de los ministros que Dios ha levantado, pastorear el alma de las personas para que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios y eso es lo que debemos nosotros ver. Entonces, cuidado, porque esto se está dando y se va a dar más fuerte en el último tiempo. Mire cómo todo va llegando a un término, ¿va? Porque cuando se dé la apostasía va a haber tanta gente que apostató que lo que viene a continuación es 2 Timoteo 3:1. Se va a manifestar el anticristo, pero antes de que el anticristo se manifieste, se va a manifestar el espíritu del anticristo o el carácter del anticristo en las personas. Esto también sepáis, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites
más que de Dios. 18 características, si usted las lee despacio, 18 características. 18 es el 666, el número de la bestia del anticristo. Este es el espíritu del anticristo o las características del carácter que va a tener el anticristo y la gente del último tiempo. Me llama mucho la atención de los hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos y soberbios, porque se está dando mucho que la gente se ha vuelto muy soberbia, vanagloriosa, altiva, pesada, abusiva. Estas características se están dando en el tiempo final, porque ya no hay temor de Dios en el corazón de los hombres. Entonces, si nos damos cuenta de todo lo que hemos empezado a leer, hermano, vamos en una línea del tiempo. Ya hay acontecimientos que se han empezado a dar, hay alarmas que han empezado a marcar, como cuando el carro le marca que necesita aceite, gasolina, agua o algo, alguna luz del tablero. Estas luces han empezado, algunas en verde, otras ya en amarillo, otras ya están sonando en rojo. Y está empezando a suceder todo esto. Ahora, quisiera llegar a un punto donde quiero, con los pocos minutos que tenemos, enseñar una pequeña gráfica, pero antes quisiera terminar en el último aspecto de los acontecimientos, que es este. 1 Corintios 15, 51. Lo hemos titulado El misterio de Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Mire pues, no todos dormiremos. La palabra dormir también se puede traducir como morir. Pero todos seremos transformados. Este evento precioso se llama exanastasis, que es la transformación de los cuerpos que aún estén vivos en algo que es mortal, que es nuestro cuerpo mortal o nuestro cuerpo que es finito, que se acaba, corruptible, en un cuerpo inmortal, incorruptible. Entonces, en este momento precioso, Pablo está dejando un tip, hay un misterio. Dice él, si aún estamos vivos cuando el Señor venga, y mire hermano que eso es algo muy probable para nuestra generación, porque el Señor está pronto a venir. Entonces, para los que estén vivos y estén bien con el Señor, les digo un misterio. No vamos a ver muerte, no dormiremos. Wow, esto es precioso. Este es otro tema, pero yo se lo dejo en su corazón, porque está dentro de los acontecimientos. Dice, no todos dormiremos, no veremos muerte. No vamos a pasar aquí por el Calvario, ahí al final, ¿verdad? Sino que seremos transformados. Aleluya. ¿Cuántos les gustaría no pasar por ahí, hermano? O por el otro que está por allá, por el periférico. A mí, gloria a Dios, me encantaría no pasar por ahí, hermano. Ese es un deseo de mi corazón. La exanastasis, la transformación en vida. Imagínense, en vida. Venga el Señor en este momento y transformación de mi cuerpo corruptible, de mi cuerpo que ya tiene achaques, que ya tiene esto, el otro, en uno incorruptible, hermano. De mi cuerpo mortal en un cuerpo inmortal que me va a dar el Señor para esa vida eterna. Esto es algo precioso que está ahí, lo dejó Pablo. Y por último, en nuestra línea del tiempo, y no que ahí termine, porque esa línea sigue, pero vamos a llegarla hasta aquí. Este es el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Estos son los turnos de resurrección. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, ahí está la exanastasis, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Gloria a Dios. Este es el éxtasis de la iglesia novia. El galardón máximo de la iglesia novia es el arrebatamiento. El galardón máximo de la iglesia es el arrebatamiento. Tenemos que entender que no toda la iglesia es arrebatada, mas sí toda la iglesia se presenta al tribunal de Cristo. Para entender esto un poquito más, en los minutos que me quedan, quisiera poner esta imagen que le he tomado y hago de una vez aquí la aclaración que esta la tomé de una publicación de Ministerio Ebenecer, que es de nuestro apóstol, para que es pública, entonces para que la podamos nosotros entender acá también, y la tomo para que me apoye en esta exposición. Si logra ver, hemos puesto una línea del tiempo de todo lo que hemos hablado en estos minutos.
Primero empezamos en la línea del tiempo, del lado izquierdo usted ve que dice anti-arrepentimiento o ventana de Overton, el cambio en la forma de pensar que se está introduciendo ahorita. Eso es lo que está el enemigo trabajando la mente, instituyendo mentira, herejía, blasfemia, y lo está transformando en ley para que se vuelva algo normal, algo común en nuestra sociedad de este tiempo. Usted sabe todo lo que está pasando. Cada día hay nuevas noticias de algo que no es nuevo, pero sí nuevas noticias, que nuevos acontecimientos, por ejemplo, nuevas ciudades, nuevos países que han aceptado que el aborto, que el matrimonio homosexual, que esto, que el otro, porque esa agenda sigue avanzando conforme se va cambiando la forma de pensar de la humanidad, hasta que todo sea tan normal y sea ley. Entonces eso está trabajando ya para causar turbación en el corazón de los hombres, que incluso, oiga bien, los escogidos se aparten, porque dice, a causa del aumento de la maldad y la iniquidad, ¿qué dice lo demás de ese versículo? El amor de muchos se enfriará. Entonces, como aumenta la iniquidad y la maldad debido al antiarrepentimiento, a la ventana de Overton, a la transformación de la forma de pensar, a la maldad tan generalizada, entonces muchos se van a turbar, bajan sus niveles de amor, y entonces lo siguiente es, en esa línea del tiempo, si se da cuenta, la apostasía. Porque todo tiene una correlación. Y luego de que esa apostasía se da también de forma generalizada, se manifiesta el anticristo. Es el apocalipto o apocalipsis del anticristo. O sea, se va a ver quién es ese líder mundial. ¿Quién lo levantó? La plataforma de una generación apóstata, de una generación que no teme a Dios, dice, de una generación blasfema, de una generación que va a ser una base de donde sale el anticristo. Ya se están poniendo las bases y las normas para que este ser salga a gobernar toda la tierra. Y cuando este ser se manifiesta, este hombre se manifiesta, entonces viene, según la línea del tiempo de lo que hemos platicado, si usted mira ahí, la parusía. La parusía es lo que leímos al principio en 2 Tesalonicenses, donde decía, hermanos, respecto a la venida del Señor. Esa palabra venida es respecto a la parusía del Señor. Y a vuestra episunagoge y a vuestra reunión con Él. Ahí se da, si se da cuenta, mire, parusía, en esa línea, por favor, dice parusía, arrebatamiento, episunagoge. Son 3 acontecimientos que están casi al mismo tiempo, pero que tienen un orden. Mire pues, se manifiesta el Señor. Y entonces la iglesia es llevada al tribunal de Cristo, al bimá de Cristo, donde todo aquel que ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador se va a presentar. Aún aquel que está en este momento en Champepulco o en Tilapacún, donde quiera que esté y se olvidó del Señor después de esta pandemia, ya no volvió a regresar a la iglesia, pero en algún momento de su vida confesó a Jesús como su Señor y cree en Dios, bueno, ese se va a presentar ahí junto con el más santo que nos está viendo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, diga por lo menos, hermano. Todos nos vamos a presentar. Es el bimá de Cristo. Es el juicio de Cristo. De los que creyeron en Cristo, entonces ¿quién los va a juzgar? Cristo, porque creyeron en Él. Entonces Cristo juzga y en ese momento hay una separación en 2 grupos de la iglesia. La iglesia que es arrebatada y la iglesia que regresa al día del Señor, que es la última parte de nuestra línea del tiempo, que es la gran tribulación. Entonces en el bimá de Cristo, que es un juicio, se define a toda la iglesia. Toda la iglesia sube a esa, es en un abrir y cerrar de ojos, sube a ese juicio. Aquí en la tierra como que no hubiera pasado el tiempo, porque subimos como en un sueño y regresamos. Pero unos regresan para ser arrebatados, más bien ya ni regresan, porque en este tribunal, en el bimá, es en las nubes. Entonces se define la iglesia que es arrebatada y la iglesia que regresa al desierto a ser sustentada ahí por 3 años y medio, o sea, la gran tribulación que le viene al mundo. Más o menos, espero en el nombre de Jesús haberme dado un poco a entender para que podamos comprender cómo está esa línea escatológica, cómo está el tiempo, dónde estamos ahorita. Yo veo grande la ventana de Overton, la turbación, y se está dando la apostasía. La apostasía se está dando, mucha gente está dejando de creer en Dios. Como le decía al principio, una generación se está creando sin temor de Dios, que ya no cree en el Señor,
que al contrario tienen a la calavera como su Dios, porque dice que algunos los pastoreará la muerte por su insolencia, incluso la veneran, etcétera, etcétera, y no precisamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirle? Están perdidos, están sin conocer al Señor, lamentablemente, y algunos han rechazado el conocimiento. Por eso es un tiempo, les repito, que tenemos que tomarnos de la mano de Dios. Entonces yo veo grandemente esa turbación, mucha confusión en el corazón de los hombres que está dando lugar a la apostasía. Entonces lo que falta, según esta línea del tiempo, es que se manifieste el anticristo. Y cuando se empiece a oír en las noticias, se levanta un gran líder, no sé qué, que viene con buenas ideas y solución de todos los problemas ambientales, todos los problemas económicos, todos los problemas de esto y el otro en el mundo, y que entonces los países se van a unir para crear un solo gobierno y una sola religión, y ay, Dios santo, se manifiesta. Ahí se manifiesta el anticristo. Entonces en ese momento la iglesia, mire, se va. Y eso está pronto a suceder. Así que, ¿por qué hablamos de esto? Para que estemos apercibidos del tiempo que estamos viviendo y que sea el Señor el que nos ayude, el que nos auxilie, para que nosotros no nos perdamos de todo esto. Entonces, ¿cómo vamos, para terminar y tal vez tener un minuto devocional en nuestro corazón, cómo vamos a salir de toda turbación para evitar la apostasía? Creyendo en nuestro Señor. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, os tomaré conmigo, para que a donde yo vaya, ahí estaréis vosotros también. Gloria a Dios. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, y te pedimos que no permitas que se turbe nuestro corazón, que permanezcamos en tu palabra, Señor, en tus principios. En el nombre de Jesús, guárdanos, papito lindo, y no permitas que nuestro pie resbale ni retroceda, ni seamos confundidos, Padre Santo, en este último tiempo. Pon en nuestro corazón y nuestros pensamientos tu ley, tu palabra. Escribe en nuestros corazones la verdad, en el corazón de cada uno de mis hermanos, donde quiera que nos estén escuchando, Padre. Revélate, Señor, a cada uno, en el nombre de Jesús. No nos sueltes, sosténnos con la diestra de tu justicia, papito, en este último tiempo. Permítenos verte, Señor, y no huir avergonzados, sino estar delante de ti. Oh, papito, bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Hasta la próxima.